aparece de la nada. No tiene genealogía, no tiene historia, y desaparece. Pero este misterioso rey y sacerdote del Antiguo Testamento, Melquisedec, en un solo acto, realizó un sacrificio que prefiguró la Santa Misa 4000 años antes de ocurriera. ¿Quién era este hombre? ¿Y cuál es el secreto que se esconde en su ofrenda de pan y vino? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy quiero invitarte a un viaje de descubrimiento, a una casa del tesoro a través de toda la Sagrada Escritura. Vamos a seguir las huellas de uno de los personajes más enigmáticos y proféticos de toda la Biblia, Melquisedec. Su nombre aparece solo unas pocas veces, pero cada aparición es como un relámpago que ilumina el plan de Dios a través de los siglos. Hoy vamos a ver cómo este rey sacerdote, que aparece brevemente en el libro del Génesis, se convierte en la clave para entender el sacerdocio eterno de Jesucristo y, por extensión, el sacerdocio católico y el sacrificio de la misa. Quédense conmigo, porque la historia de Melquisedec es una de las pruebas más hermosas de que la Biblia no es una colección de libros al azar, sino una única y perfecta sinfonía compuesta por Dios. Nuestra historia comienza hace 4000 años, en el capítulo 14 del Génesis. El patriarca Abraham, a quien después conoceremos como Abraham, acaba de regresar de una gran batalla. Ha rescatado a su sobrino Lot y ha vencido a 4 reyes. Y mientras vuelve, victorioso, ocurre un encuentro misterioso. El texto dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y en respuesta a esta bendición, Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo el botín. Detengámonos y sintamos el peso de esta escena. Es extrañísima. En un mundo politeísta aparece un rey de Salem que la tradición identifica con la futura Jerusalén y que no adora a los ídolos. Es un sacerdote del Dios Altísimo, el mismo Dios de Abraham. Es un gentil, no es del linaje de Abraham, y sin embargo es un verdadero sacerdote del único Dios. Y su sacerdocio es tan grande que el propio Abraham, el padre de la fe, se inclina ante él, recibe su bendición y le paga los diezmos, reconociendo su autoridad espiritual superior. Pero el detalle más shakiruishe, la clave de todo, es su sacrificio. En una cultura donde los sacerdotes sacrificaban corderos, tórtolas, animales, ¿qué ofrece Melquisedec? Pan y vino. Una ofrenda completamente anómala, única, una ofrenda incruenta. Y después de esta escena, desaparece. La Biblia no vuelve a mencionar su nombre en casi 1000 años. Es como si Dios hubiera plantado una semilla misteriosa en el jardín del Génesis y la hubiera dejado dormir en la tierra de la revelación durante un milenio. Y 1000 años después, en el Salmo 110, un salmo mesiánico y real, el rey David, hablando proféticamente del futuro Mesías, de repente desentierra esta semilla. Y escribe estas palabras asombrosas. Hablando de este futuro rey Mesías, dice: Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¡Qué revelación tan increíble! David está profetizando que el Mesías no será un sacerdote como los demás sacerdotes de Israel. El sacerdocio de Israel, el sacerdocio de Aarón y de la tribu de Leví, era un sacerdocio hereditario, basado en la sangre, y sus sacrificios eran de animales. Pero el Mesías, dice David, tendrá un sacerdocio diferente, un sacerdocio para siempre, eterno. Y su modelo no será Aarón, su modelo será este misterioso rey sacerdote gentil de los tiempos de Abraham, Melquisedec. La semilla ha brotado, ahora tenemos una conexión. El Mesías será un sacerdote al estilo de Melquisedec. ¿Pero qué significa eso? La respuesta final, la floración completa de este misterio, nos la da el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. El autor de esta carta, en un acto de inspiración teológica sublime, dedica casi todo el capítulo 7 a desentrañar el secreto de Melquisedec. Primero, establece que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. ¿Cómo? Con una lógica impecable. Abraham, el padre de toda la nación de Israel, de quien nacería la tribu de Leví, le pagó los diezmos a Melquisedec y recibió su bendición. Y, como dice la carta, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Si el patriarca fue bendecido por Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec es superior. Segundo, la carta nos dice que su sacerdocio es eterno. Explica que, como la Biblia no menciona ni su padre, ni su madre, ni su genealogía, ni el principio ni el fin de su vida, se le presenta asemejado al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre.
Melquisedec, en la narrativa bíblica, funciona como un tipo, un modelo de la eternidad. Y ahora todo encaja. Jesús, nuestro Señor, es nuestro sumo sacerdote. Pero él no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Según la ley antigua no podía ser sacerdote. Pero su sacerdocio no viene de la ley de Moisés, viene de un juramento de Dios. Él es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y si Jesús es el nuevo y eterno Melquisedec, ¿cuál es su sacrificio? No es el de los animales que no podían quitar el pecado, es el sacrificio de sí mismo en la cruz. Pero ¿de qué manera ha querido Él que este sacrificio único se perpetúe en el tiempo, en su iglesia? ¿Bajo qué signos? Y aquí nuestros corazones deberían estallar de asombro. En la noche antes de morir, en la última cena, Jesús, el sumo sacerdote, tomó en sus manos pan y vino, y dijo: «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». Instituyó el sacrificio de la nueva alianza, no con la sangre de corderos, sino bajo las mismas especies que aquel misterioso sacerdote había ofrecido 4000 años antes. Y aquí llegamos al clímax, a la pregunta del título. ¿Fue Melquisedec el primer sacerdote católico? En un sentido literal e histórico, por supuesto que no. La palabra católico no existía. Pero en un sentido teológico y profundo, la respuesta es un sí rotundo y conmovedor. Él es el prototipo perfecto, el modelo primordial de lo que es un sacerdote del Nuevo Testamento. El sacerdote católico no es un levita. Su poder no viene de su linaje, sino de su configuración con Cristo, el eterno sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el acto central, el corazón de la vida de un sacerdote católico, no es el sacrificio de animales. Es el sacrificio de la Santa Misa, donde ofrece a Dios Padre el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies de pan y vino. El gesto de Melquisedec en el Génesis es la primera misa de la historia en figura. Es el amanecer lejano de lo que ahora vemos en la luz plena del sol en nuestros altares. En conclusión, la historia de Melquisedec es una de las pruebas más hermosas de la unidad y la coherencia sobrenatural de la Biblia. Nos enseña que Dios es un pedagogo divino, que va preparando a su pueblo a lo largo de los siglos para los misterios que revelará en Cristo. Lo que parece un personaje aislado y extraño en el Génesis se convierte en la clave para entender el Salmo 110, la carta a los Hebreos, el sacerdocio de Cristo y la Santa Misa. Nos da una apreciación aún más profunda de la Eucaristía. Cuando vamos a misa y vemos al sacerdote elevar la hostia y el cáliz, no solo estamos recordando la última cena. Estamos participando en un misterio que fue soñado por Dios desde los albores de la fe, un misterio susurrado en la ofrenda de pan y vino de un rey misterioso en una tierra llamada Salem, la ciudad de la paz. Si esta revelación sobre las raíces profundas de la Santa Misa en el Antiguo Testamento ha asombrado tu corazón, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde exploramos el discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan, donde el propio Jesús nos explica el misterio de su cuerpo y su sangre dados como alimento.